Le damos gracias a Dios por esta nueva oportunidad que nos da de compartir su palabra. Y hoy vamos a retomar la serie ¿Quién es tu uno? Y vamos a hablar de un tema importante, buscando camilleros. Buscando camilleros. Está basado en Lucas capítulo 5, versículos 17 al 26, que dice de la siguiente manera. Aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea, de Judea y Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él. Pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. Al ver él la fe de ellos, le dijo: Hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo: ¿Quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo les dijo: ¿Qué cavilan en sus corazones? ¿Qué es más fácil decir: tus pecados te son perdonados? ¿O decir: levántate y anda? Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Al instante, levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa glorificando a Dios. Y todos, sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios y llenos de temor, decían: hoy hemos visto maravillas. Estamos hablando del tema buscando camilleros. Si el título de este mensaje fuera un anuncio de prensa, sería algo normal si el anunciante fuera una clínica o alguna institución de asistencia médica. Si no, resulta extraño ese título. El texto que vamos a estudiar nos muestra que Jesús necesita y busca camilleros que trasladen personas que no pueden caminar hacia Él para recibir el perdón de sus pecados y su salvación espiritual. Las enseñanzas de este pasaje son aplicables a cada creyente y a cualquier iglesia. Hoy es un momento propicio para que evaluemos qué tan fructíferos estamos siendo para Dios y corregir y formularnos metas y mejores planes para la obra de Dios. Vamos a estudiar entonces el ejemplo que nos ofrece este grupo de creyentes en Lucas capítulo 5 versículos 17 al 26. Lo primero que encontramos es las características que Jesús requiere de los camilleros. En primer lugar, son personas que ven las necesidades de los demás. Dicen los versículos 17 y la primera parte del versículo 18. Aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico. El Señor está enseñando y 4 personas pensaron en las necesidades de ese amigo que estaba postrado en cama paralítico y no pensaron en sus propias necesidades, sino en las de su amigo. Esta debe ser la visión de cualquier creyente y de cualquier iglesia de Jesucristo. Y esa misma manera de ver las cosas la tenía el apóstol Pablo. Él dice en Hechos 20:35: en todo les he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados, y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. La iglesia está para satisfacer las necesidades espirituales de la gente y no podemos perder esa visión. Así que la primera característica de los camilleros es que ven las necesidades
de los demás. Estos hombres vieron la necesidad de su amigo y obraron en concordancia con ella. La segunda característica es que ellos se esfuerzan. El que ve la necesidad de su amigo se esfuerza para poder cumplirla. Dice el versículo 18, la primera parte, que sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, dice entonces que tan pronto vieron la necesidad, ellos unieron sus fuerzas para traer a Jesús a su amigo que estaba postrado en cama, paralítico. Cada uno ofreció sus brazos, cada uno ofreció su fuerza física para realizar la visión que ellos tenían de ayudar a su amigo. Para que la iglesia pueda hacer realidad esa visión y para que cada creyente pueda hacer realidad la visión, se requiere que cada uno de nosotros aporte los dones espirituales que Dios nos ha dado, nuestro intelecto, nuestras relaciones y nuestros recursos conforme a la capacidad que nos ha sido dada por nuestro Dios. Dios, dice la Biblia, Él concede dones espirituales para que sean puestos al servicio de su obra, de la obra de Cristo. Dice 1 de Pedro 4:10, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. La tercera característica de los camilleros que Jesús busca es que ellos se enfocan en los propósitos de Dios. El versículo 18 de Lucas 5 dice, procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él. Estos creyentes estaban identificados con un propósito común: ayudar a su amigo enfermo y llevarlo a los pies de Jesucristo. Todos ellos se enfocaron en ese mismo proyecto, en esa misma meta, en ese mismo objetivo. Y ese es el propósito también de la iglesia de Jesucristo: llevar a los pies del Señor a toda persona que está enferma del alma para que sea sanada. Para que seamos una iglesia fructífera, todos debemos vivir el propósito de dar a conocer el evangelio del Señor. Entonces, yo espero que podamos llenar esas características para alcanzar a este mundo perdido para Jesucristo. La segunda cosa que el Señor demanda de esos camilleros que está buscando es la actitud de los camilleros. ¿Cómo debe ser la actitud de los camilleros que Jesús busca? En primer lugar, no se rinden ante las dificultades. Aunque vengan problemas, aunque vengan situaciones que sean adversas, debemos superarlas en el nombre del Señor. Ahora, ellos no hallaban cómo introducir a este hombre para que conociera a Jesucristo, para que Jesucristo lo sanara, porque había mucha gente y la puerta estaba ocupada y ellos no podían entonces, por causa de la multitud, introducir en la casa a este hombre. Entonces, ¿qué hicieron? Se montaron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndolo en medio delante de Jesús, como dice allí Lucas 5, versículo 19, la primera parte. En el proyecto de llevar a nuestros amigos a los pies de Cristo, ellos, en el caso de ellos, de llevar a su amigo enfermo a Cristo, ellos encontraron una gran dificultad, un gran obstáculo. Las dificultades desaniman a cualquier persona, pero esos creyentes solucionaron el problema. No se rindieron, no se desanimaron, perseveraron en su propósito y alcanzaron su objetivo. En cada dificultad que se nos presente, debemos pedir a Dios la solución y aplicarla. Tenemos que buscar cómo solucionar los problemas de las personas que queremos traer a Cristo, buscar la manera de llevarlos a que conozcan al Señor. Así que debemos hacer eso, debemos superar cualquier dificultad, no debemos rendirnos ante las dificultades. La segunda actitud que Jesús pide de esos camilleros es que ejerciten su fe.
Dice el versículo 20, la primera parte de Lucas 5, al ver él, Jesús, la fe de ellos, al ver él, la fe de ellos. Estos creyentes creían en que Jesús podía sanar a su amigo, y la determinación de ellos era traerlo, y lo trajeron, y esa era la prueba más grande de su fe. La fe de ellos motivó al amigo enfermo a aceptar ser traído para conocer a Cristo, porque la vida de una persona, nuestra vida cristiana, nuestro testimonio, nuestra fe influye en las personas que están a nuestro alrededor para que se decidan de buscar a Jesucristo. Jesús dijo que haría grandes cosas por la fe. Dice Mateo 17, 19 y 20. Viniendo entonces los discípulos de Jesús aparte, dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo: por su poca fe. Porque de cierto les digo que si tuvieran fe como un grano de mostaza, dirían a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada les será imposible. Así que debemos ejercitar nuestra fe. Algunos dicen que la fe es algo intangible, y es cierto, la fe es intangible, no se puede ver, pero en el caso que estamos hablando, la fe se pudo ver en la actitud de estas personas que llevaron a su amigo paralítico ante Jesús y superaron los obstáculos, abrieron un hueco en el techo y bajaron a ese hombre hasta los pies del Señor. Así que sí pueden ver, la fe tuya se puede ver si tú vives esa fe, la practicas cada día de tu vida. La tercera actitud que Jesús demanda de esos camilleros que está buscando es que haya ese deseo de que Jesús transforme a otras personas. La fe motivó a Jesús a satisfacer las necesidades de este paralítico. Dice el versículo 20 de Lucas 5, al ver él la fe de ellos, dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. Dios se agrada cuando mostramos una fe sólida. Según Hebreos 11:6, el escritor dice: sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de aquellos que le buscan. En la Biblia vemos a Jesús siendo motivado a actuar por la fe de las personas que traen sus necesidades. Por ejemplo, encontramos una mujer que tenía un flujo de sangre, había gastado todo su dinero en médicos y no podían sanarla. Marcos 5:34 dice, y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Usted puede leer el relato en Marcos 5, donde esta mujer actuó en fe y Jesús premió la fe de esta mujer. Pero también hay otro ejemplo en el caso de una mujer cananea que pidió por su hija atormentada de un demonio. Según Mateo 15:28 dice: entonces respondiendo Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Mateo 15:28. Así que hay ejemplos en la palabra de Dios de personas que mostraron su fe y Jesús premió esa fe. Así como en el caso del paralítico. Jesús puede premiar tu fe. Si tú estás buscando, ¿verdad?, de corazón al Señor, Él puede darte lo que tú necesitas en tu vida. Ahora, en último lugar, vamos a hablar de los objetivos de los camilleros. ¿Cuál es el objetivo de los camilleros? Primero, mostrar la autoridad de Jesús. Jesús pronuncia palabras de perdón al paralítico y los religiosos lo acusan de blasfemia. Según Lucas 5, 21 al 24 dice: entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo: ¿quién es este que habla blasfemia? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo les dijo: ¿qué cavilan en sus corazones? ¿Qué es más fácil decir: tus pecados te son perdonados? ¿O decir: levántate y anda? Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa.
Bueno, en realidad estos religiosos tenían razón al pensar que solo Dios puede perdonar pecados. El error de ellos fue no aceptar que Jesús era el Mesías que ellos estaban esperando. Y ante la incredulidad de ellos, Jesús mostró que Él es Dios. Sanó al paralítico de su enfermedad como prueba de su autoridad para perdonar pecados. En segundo lugar, el objetivo de cada uno de nosotros, los camilleros que Jesús busca, es mostrar que Jesús levanta al que está postrado. Lucas 5:25, la primera parte dice: al instante, levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa. Jesús cambió la condición de este hombre enfermo. Ahora iba a ser un hombre útil para su familia, para su prójimo, para su país, para la iglesia y para Dios. Jesús levanta al que está postrado en cualquier situación. Igualmente sucedió contigo y conmigo si ya tú le has rendido tu vida al Señor. Éramos esclavos del pecado, servíamos a Satanás sin saberlo quizás. Romanos 6:16 dice: ¿no saben que si se someten a alguien como esclavos para obedecerle, son esclavos de aquel a quien obedecen, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Cristo nos libertó del pecado y nos hizo siervos de Dios. Dice Romanos 6:17 y 18, pero gracias a Dios que aunque eran esclavos del pecado, han obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fueron entregados, y libertados del pecado vinieron a ser siervos de la justicia. Jesús limpió nuestros pecados y nos levantó de el estado de postración en que estábamos cada uno de nosotros. Otra actitud, otra de las cosas que tenemos que hacer nosotros como camilleros, es que debemos guiar. El otro objetivo que tenemos nosotros como camilleros es guiar para poner la mirada de otros en Jesús. Al instante, dice Lucas 5:25 y la primera parte del versículo 26 dice: al instante, levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa glorificando a Dios. Y todos, sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios. Los judíos tenían su fe puesta en la ley de Moisés, pero ahora el paralítico salvado y los testigos del milagro glorificaban a Dios en espíritu y en verdad. Ese es nuestro objetivo, es guiar a las personas a poner sus ojos en Jesús, como dice Hebreos 12:2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Nuestro principal objetivo, nuestra principal meta es que otros vengan a los pies de Jesús, pongan su mirada en Él, no en nosotros, sino en Jesús. En cuarto lugar, el cuarto objetivo del camillero es guiar al incrédulo a temer a Dios. Dice Lucas 5:26, la segunda parte del versículo: y llenos de temor, y llenos de temor. Al ver a Jesús ofrecer perdón de pecados y levantar al paralítico de su lecho, los presentes reconocieron que no estaban frente a un hombre común y corriente. Sintieron respeto ante su poder y autoridad. La falta de temor a Dios lleva a no tomar en cuenta sus mandamientos. Por eso vemos nuestro mundo como está. Pero cuando vemos una vida de una persona que ha sido cambiada por Jesucristo, sentimos un temor y un respeto hacia Dios. Y en quinto lugar, el quinto objetivo que tenemos nosotros como camilleros del Señor es mostrar que Jesús hace lo que el hombre no puede hacer. Dice Lucas 5:26, la tercera parte de este versículo. Decían: hoy hemos visto maravillas. La multitud allí presente reconoció que las cosas que Jesús hacía
eran maravillas nunca vistas. Le vieron cambiar la condición física, emocional y espiritual de este hombre al sanarlo de su parálisis y ofrecerle el perdón de sus pecados. El hombre, tú y yo, necesitamos un cambio en nuestra condición moral, emocional y espiritual, pero muchas veces lo buscamos en medios equivocados como la religión, la filosofía, teorías, doctrinas, tradiciones humanas. Tenemos que mostrarle a la gente que solo Cristo puede cambiar al hombre moral y espiritualmente. Solo Él transforma el corazón del hombre, cambia el odio por amor, violencia por paz, egoísmo por entrega al prójimo. Debemos cumplir la misión de predicar el Evangelio y el mundo vamos a verlo cambiado. ¿Cómo cambia Jesús la condición de los que se convierten al Señor? En este texto entonces se mostró que es posible producir frutos en circunstancias adversas, aunque encontremos oposición, dificultad. Unos creyentes vieron la necesidad de una persona, actuaron y lo llevaron a Jesús. A nuestro alrededor hay muchas personas con necesidades espirituales que podemos suplir de manera individual o uniéndonos con otros creyentes que tengan la misma visión. Debemos entonces levantarnos nosotros también de la parálisis que nos impide predicar el Evangelio y comenzar a traer a Cristo a todos aquellos amigos, familiares, conocidos y desconocidos que tenemos a nuestro alrededor. ¿Quién es tu uno? ¿Dónde está esa persona por la cual estás orando y pidiéndole al Señor para que se entregue a Él? Tú eres un camillero del Señor. Dios te está llamando para que ayudes a aquel que está postrado y lo traigas a Jesús. No te quedes tú postrado, no te quedes tú allí tirado, también junto con los demás. Levántate y cumple con lo que Dios está demandando de cada uno de nosotros, que es ir y predicar el Evangelio a toda persona. Si tú todavía no has tenido un encuentro personal con Jesucristo, yo te invito a que hoy hagas esta oración conmigo. Dile al Señor de esta manera: Señor Jesús, reconozco que soy un pecador y te necesito. En este momento te abro mi corazón y mi vida. Te invito a que entres en mí y seas mi Señor y mi Salvador personal. Y Señor, te pido perdón por mis pecados y te pido también, te ruego que me ayudes a ser la persona que tú quieres que yo sea uno de esos camilleros que traiga a toda la gente que está postrada alrededor mío para que te conozcan a ti como su Rey y su Señor y su Salvador. En el nombre de Jesús, amén. Dios te bendiga. Si tú hiciste esta oración, te felicito y te animo a que sigas adelante buscando a otros para que ellos también puedan conocer del Señor. Si te gustó el mensaje, dale like. Y si no te has suscrito al canal, suscríbete y marca las notificaciones para que puedas entonces oír otros mensajes que en el futuro vamos a estar compartiendo. Y si tienes alguna inquietud, alguna pregunta, escribe a mi correo que aparece allí en la pantalla. Espero que en la próxima ocasión puedas seguir escuchando la palabra del Señor a través de este canal y a través de tu servidor, el pastor Alberto Valderrama. Dios te bendiga y hasta la próxima oportunidad.